El mundo está luchando contra un virus que, a pesar de todas las restricciones y la vacunación, cambia y se adapta constantemente. Preocupación mundial en torno a la variante Delta, que se encontró por primera vez en la India. Desde ayer a fecha mató a más de 2 millones de personas y estadísticamente es mucho más contagiosa y letal. Se ha extendido a más de 80 países, entre ellos México, Argentina y Perú. La vacunación debería detener el virus, pero en una carrera contra el tiempo difícil de ganar, sin dosis suficientes y una estrategia global. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿variante Delta peligra la lucha contra el coronavirus? Variante Delta, ¿cuánto más puede empeorar la situación entre la impericia política, la desconfianza ciudadana y la falta de vacunas? Nuestro tema de hoy en A Fondo, soy Jenny Pérez. Bienvenidos, nos acompañan Albert Steinberger, periodista brasileño, especialista en gestión pública por la Fundación Getúlio Vargas. Hoy trabaja desde Berlín para distintos medios. Según Albert, la variante Delta es sobre todo una señal de que esta pandemia tiene que ser combatida con una estrategia global y no de manera nacionalista, como sucedió hasta ahora en la vacunación. Gabriela Aldama, médica mexicana, trabaja en Berlín como voluntaria en un centro de atención a personas en situación de calle. Para Aldama, las variantes de coronavirus suponen una amenaza si no se controlan. La población más vulnerable será entonces siempre la más afectada, dice Gabriela. Y Jens Holz, consultor y profesor en salud global, trabaja para la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda en Alemania. Jens dice con sensatez, pero sin alarmismo, no importa si estamos enfrentando la variante Delta, Epsilon o cual sea, medidas adecuadas valen más que decisiones precipitadas de corto plazo. Y en esta ocasión conectamos también con quien ven desde Chile para hablar con Janette Vega, quien es ex subsecretaria de Salud de Chile y asesora actualmente de la Organización Mundial de la Salud. Y naturalmente hay expectación cómo les va a todos los países con mayores índices de vacunación ante la aparición de nuevas variantes. Y el mundo mira a Chile porque pese a tener una de las campañas más exitosas de vacunación, la situación sigue estando al borde del colapso. Y por eso es que en esta ocasión hemos querido hacer una excepción en nuestra estructura habitual, invitando desde Santiago de Chile a quien acabo de presentar, a la señora Janette Vega Morales. Ella es, decíamos, asesora de la OMS también y queremos partir con usted, doctora. Es un gran gusto saludarla, doctora Vega. Y quiero partir con la pregunta quizás más tenebrosa, la más difícil, pero también la más pertinente ahora mismo. ¿Cuánto más podría empeorar la situación en Chile si llegara la variante Delta? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Jenny. Nosotros estamos en este momento probablemente en el momento más crítico de la pandemia. Si bien es cierto, en los últimos días ha empezado a bajar los casos, aún tenemos una ocupación de camas críticas por sobre el 90%. Por lo tanto, la situación es extraordinariamente frágil. Y lo otro que hemos visto es que a pesar de la vacunación, todavía tenemos un porcentaje de personas que están cursando enfermedad grave que tienen las 2 dosis. Entonces, nosotros asumimos que todavía no está la variable Delta en Chile, las cifras oficiales, pero sin embargo hacemos muy poca secuenciación genómica. Entonces, si bien el gobierno cree que no hay variable Delta, los salubristas de este país pensamos que muy probablemente ya tendríamos la variante Delta circulando en el país. Y con tu pregunta del impacto, en esta situación tan frágil, con una variante que ha mostrado ser mucho más infecciosa y también generar más complicaciones, podríamos efectivamente nuevamente revertir la curva que recién está empezando a disminuir y empezar de nuevo a tener una curva ascendente. Doctora Vega, muchas gracias por esas primeras impresiones. Quiero pasar inmediatamente al doctor Alemán, a Jens, preguntándole, aquí la variante Delta ya está hace un rato, ¿cuál es la situación ahora mismo en territorio alemán, doctor? Bueno, la situación es un poco ambigua porque tenemos tasas incrementando. Así el porcentaje de personas contagiadas con el virus, con la variante Delta, aumenta en relación al número absoluto. Al mismo tiempo, el número absoluto está bajando. Así que en términos absolutos es difícil
prever qué dinámica va a tener a mediano plazo. Tomando las medidas adecuadas, hay que ver un poco lo que pasa. No está muy clara la situación. Lo que pasa es que es más contagiosa en cierta medida y lógicamente va a ocupar también la mayoría de los casos infectados. Ello, mientras paralelamente la vacunación en Alemania también va aumentando, doctor Jens. Pero lentamente. Pues así, doctor Jens Holz, para nosotros en A Fondo. Seguimos contigo, Albert. ¿Qué nos puedes contar en tanto del caso de Brasil, el segundo país con más muertos en todo el mundo? Lo de Brasil sabemos no es por el momento la variante Delta, es más bien la variante Gamma. Pero te lo pregunto, ¿tiene sentido con estadios llenos de fútbol ahora mismo pensando en la situación de Brasil? El tema de la Copa América es todo un tema, ¿verdad? 140 personas de los equipos ya fueron contaminadas, 8 incluido de Venezuela, entonces eso es un absurdo. Pero sobre el tema de la variante Delta ya fue encontrada en los puertos en un avión que llegó desde India. Ya hay personas en cuarentena por tener la variante Delta y, no, si no me engaño, ayer o después de ayer, anteayer fue detectada el primer caso de transmisión comunitaria, o sea, una persona que no había viajado, no había tenido contacto directamente con alguien que había viajado en la ciudad de Goiânia, en el centro de Brasil, ha sido encontrada la variante Delta. Pero lo mismo pasa lo que pasa en Chile, que no hay una declaración oficial del Ministerio de Salud en este caso respecto a esta aparición, ¿no? Exacto, pero no tenemos tanto secuenciamiento genómico, así que los datos hay que tener mucho cuidado también con la cantidad de casos. Muy interesante. Vamos inmediatamente con la doctora mexicana presente acá, Gabriela. Distintos estudios científicos técnicos afirman lo que decía Jens hace un ratito, la rapidez del contagio que produce esta variante Delta. ¿Qué implica esto? Nos preguntamos para las personas más vulnerables, para las personas que tú bien conoces aquí en Berlín, por ejemplo, las que están en situación de calle. Bueno, yo creo que es un tema importante en el sentido en el que todas las variantes se desarrollan a partir de la cantidad de gente que infectan y bueno, los grupos vulnerables siempre se encuentran rezagados del acceso a la vacunación, a la prevención y al manejo de complicaciones. Entonces, sí llega a afectar a estos grupos vulnerables. Se espera que sea una cuestión muy complicada, una catástrofe. Esta situación, escuchándolos a todos ustedes hablar, expertos además en el tema, hemos hecho este programa hace ya un año y la misma tensión sigue presente, ¿no? Es eso quizás lo más triste, quizás y lo más preocupante de lo que está pasando ahora mismo con las distintas variantes. Vuelvo a usted, doctora Vega, porque en Chile no es la Gamma ni la Delta, es predominante, es ahora la P1, bueno, conocida también como la Gamma, que pese a la alta tasa de vacunación, decíamos, mantiene los hospitales chilenos colapsados, especialmente en algunas regiones del país. Sabemos que ha habido una amplia cantidad de crónicas internacionales con críticas especiales al manejo del gobierno chileno respecto a la pandemia. Y por eso quiero preguntarle si el gobierno está actualmente considerando la propuesta del Colegio Médico, esto es, de aplicar más restricciones para llegar a ese concepto del corona cero. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está Chile para eso? Bueno, nosotros la verdad es que quisiera abarcar dos cosas. Lo primero, por cierto, es que esta pandemia ha mostrado la falla global de gobernanza que tenemos en todos los países del mundo. Y si quieres después volvemos a los temas que tenemos pendientes en términos de el desarrollo global. En Chile, efectivamente, a pesar de toda la experiencia, seguimos con una estrategia más bien de stop and go, de contención y no una estrategia tendiente a la eliminación del virus. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es apostar todo a la vacunación. Sin embargo, Jenny, recordar que nosotros estamos vacunando con Sinovac, con CoronaVac, que es una vacuna que tiene menos efectividad que las vacunas por RNA. Y además, dado que con el tiempo las personas pierden inmunidad, probablemente las personas mayores tienen aún una tasa menor de respuesta a la vacuna. Por lo tanto, es muy peligroso seguir en esta estrategia que estamos teniendo, que básicamente, a pesar de todo,
Santiago y Chile en general está abierto, porque hay en teoría esta pseudo cuarentena, pero por medio de permiso tú puedes pedir permiso para prácticamente todo. Entonces encuentras la paradoja de que la ciudad está más abierta incluso que en tiempos normales. Por lo tanto, pero doctora, perdón, la doctora Gabriela acá decía que también era muy importante el autocuidado y parece que Chile tiene un grave problema también de autocuidado, y lo pregunto porque sabemos que el gobierno de Chile envió precisamente este jueves un decreto de extensión del estado de emergencia al Congreso. O sea, también me pregunto, la fatiga llega a la clase política, pero también la fatiga llega a la población. Hay un momento en que la gente ya no quiere más escucharle de restricciones ni de medidas, ¿o me equivoco? Absolutamente, pero aquí también yo creo que hay que tener en cuenta de que las estrategias son poblacionales e individuales. Por cierto, que para efecto de uno se tiene que cuidar. Pero el punto de fondo es que aunque tú te cuides durante 3 años, si sigue habiendo una circulación viral alta, en cualquier momento te puedes infectar. Por lo tanto, si no va de la mano con medidas que disminuyan la movilidad, es imposible. Ahora, en estos niveles de circulación viral, hacer una estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento es prácticamente imposible por la cantidad de personas que están circulando infectadas. Por eso que el Colegio Médico lo que está diciendo es por lo demás algo que está haciendo Australia y otros países. Hagamos un lockdown corto pero profundo, solo con el objetivo y por una vez de disminuir la circulación viral. Sin embargo, como sabemos que las actividades al aire libre tienen bajo riesgo, podemos dejar que las personas circulen siempre que no circulen con transporte. Y esa estrategia hasta ahora no ha sido escuchada por el gobierno. Doctora Vega, usted tocó un punto muy importante, el hard lockdown. Cerrar todo, quedarse en casa hasta que pase la peor parte de la pandemia es algo que se discutió muy ampliamente en Alemania. La canciller Merkel lo trató en un momento de imponer, digamos, desde el punto de vista de las sugerencias que le corresponde a la canciller alemana. Le fue mal, con toda la clase política prácticamente en contra y la gente también. ¿Qué puede decir usted, doctor, al respecto? Bueno, lo que pasa es que todavía, a pesar de un lockdown más o menos limitado durante todo el periodo, en Alemania las cifras se mantuvieron siempre relativamente bajos a nivel mundial. Y yo no estoy tan convencido de esa idea de hacer un lockdown completo por un tiempito con una vacuna que tiene una edad media una vida media de medio año más o menos, según lo que sepamos ahora. O sea, tiene un límite, un alcance, solamente nos protege por un tiempo limitado. ¿Qué va a pasar después? Además, hay que ver que es mucho más fácil implementar un lockdown estricto en islas como Australia, Islandia. Ahí es fácil, pero dentro de Europa es imposible. Claro, pero el asunto que hacer con un país como Chile, donde sí hay muchas vacunas y donde la situación empeora. La doctora mencionó un factor, que la efectividad de la vacuna que se usó en gran medida en Chile es menor, parece ser menor comparado con otras vacunas, de Johnson, de BioNTech, Pfizer. O sea, la culpa es de la vacuna china. Hablemos concretamente de la vacuna Sinovac. ¿Me escuchó solamente? Por favor, doctora Vega, confírmeme, ¿en Chile se ha vacunado más con la vacuna china? Prácticamente todo con Sinovac, un porcentaje muy pequeño con Pfizer, pero la gran cantidad de vacunación acá ha sido efectivamente con Sinovac, que efectivamente tiene menor efectividad. Y lo que sabemos, tal como dice el doctor, es que estamos hablando de alrededor de 6 meses. Ya a los 6 meses hay un porcentaje de personas que han perdido la inmunidad. Muy interesante. ¿Qué pasa con Brasil? Albert Steinberger, me pregunto también, ¿cuál es el proyecto de vacuna que más se ha utilizado ahora sabiendo, digamos, que estamos mirando, por ejemplo, el ejemplo de Chile en contraste con el ejemplo de Israel, un país que solamente vacunó con Pfizer BioNTech? Brasil Brasil desde el inicio fue muy polarizado y politizado el tema de la vacuna. Entonces, el estado de São Paulo, por ejemplo, tenía Sinovac y Coronavac, que es como llama la que es producida ahí, como la vacuna del gobierno de São Paulo. Y el gobierno brasileño tenía una otra que era... Bueno, el gobierno brasileño en el inicio decía que no había que vacunarse. Y lo más absurdo que hay. Y hasta semana pasada, el presidente Bolsonaro, después de trocar discusiones con una periodista, sacó la mascarilla en el mismo medio de la prensa y dice, ¿estás feliz? Me viste sin mascarilla ahora. O sea,
Brasil, cuando escucho vosotros hablar de cómo está la situación y medidas, Brasil es simplemente lo que no hay que hacer y no hay medidas. Pero las vacunas que han utilizado principalmente fueron Coronavac, fueron AstraZeneca y ahora llega BioNTech. Muy breve, Gabriela, ¿nos puedes contar cómo es la situación en México con respecto a las vacunas? ¿Con qué proyecto más se ha vacunado en México? ¿Tienes ese dato? Se vacuna con Pfizer, con Moderna y con AstraZeneca. Con AstraZeneca. La tasa de vacunación también es todavía muy disminuida. No se ha alcanzado a abarcar una gran parte de la población. Interesante dato, porque México es uno de los 3 países que hasta ahora ha confirmado realmente la presencia de la variante Delta, la más contagiosa y letal según las estadísticas, en Latinoamérica también. Pero ¿qué pasa tanto en Europa, donde estamos emitiendo este programa? Bueno, Reino Unido. Allí podemos ver altamente cuán contagiosa es esta nueva variante, la del Delta, del coronavirus. Actualmente es responsable de más del 90% de las infecciones y los indicadores siguen en aumento. Han tenido que dar marcha atrás en el levantamiento de las restricciones pese a la exitosa vacunación. Y no son los únicos aquí en Europa. El Reino Unido hace frente a la expansión de la nueva mutación con una campaña masiva de vacunación. El país tiene la mayor tasa de vacunados de Europa, pero la variante Delta no deja de propagarse. Se ha extendido a todo el territorio. Los planes para poner fin a las restricciones tuvieron que aplazarse. Portugal recurre a medidas más drásticas. Los habitantes de la capital Lisboa no pueden abandonar la ciudad en fin de semana. En abril el país tenía la tasa de contagios más baja de Europa. La variante pudo llegar a través del Reino Unido. A diferencia de otros países, los turistas británicos podían viajar a Portugal sin guardar cuarentena. Pero esto también es Europa. Terrazas repletas de gente en Alemania e hinchas de fútbol viendo la Eurocopa en bares y estadios. ¿Se está subestimando el peligro de la variante Delta? ¿Se encamina Europa hacia una cuarta ola? No queremos ser alarmistas, pero sobre todo queremos ser muy responsables y por eso es que hemos invitado a expertos para hablar de esta situación. Jens Holz, doctor alemán, ¿qué nos dice el caso Reino Unido, el cierre de Portugal? ¿Qué le dice esta situación a Europa y al resto del mundo? El caso de Inglaterra muestra que importante es la política, porque se postergó la clausura del bajo del transporte aéreo entre la India y Inglaterra, porque Boris Johnson, el presidente, tenía la idea de visitar la India en esa época y postergó la decisión de cerrar las fronteras o bajar el tráfico aéreo con la India hasta muy tarde, que es un factor importante. Lo otro que se menciona ahora es el campeonato europeo, que es una locura. Realizar un campeonato de esa envergadura, igual que en América Latina, con una amenaza de una variante de virus que parece ser más contagiosa. ¿Es una locura irse de vacaciones también, doctor? No, eso no. Es otro prejuicio. Hay que ver cómo, en qué forma, dónde y cuándo la gente va de vacaciones. Y hay limitaciones que no se justifican. Si uno viaja a una casa alquilada en la playa de vacaciones, el riesgo es el mismo que quedándose en casa. Pero se corta todo el tráfico, se intenta de bajar el tráfico, es una idea, y se cortan todas las posibilidades de hacer vacaciones, que no tiene mucho sentido. Doctor. Hablamos de vacaciones, que es un lujo, en realidad, para la gran mayoría del mundo. Pensar eso es algo inconcebible. Eso en primer lugar. Lo acotaba simplemente porque aquí en Alemania y en Europa estamos de vacaciones de verano. Y claro, este es un gran tema. Permítame una idea. Sí, claro, lo que pasa es que hay que ver que claramente que el riesgo es mayor en poblaciones hacinadas. O sea, donde la gente vive acumulada, donde el riesgo de contagiarse mutuamente es mucho mayor. Y eso también se observa en Inglaterra, se observó antes en la India, cuando la gente vive muy hacinada, pero también hay mucho enfoque en áreas más pobres, más sencillas de la población, de la situación. En lo mismo lo observa la doctora aquí. Y bueno, en Berlín. hablamos son solamente de vacaciones, ¿no? Pero hablamos también de situaciones, por ejemplo, México, nuestros países, donde no se habla solamente de salir de vacaciones, sino salir a trabajar, donde la lucha contra la pandemia depende mucho de la capacidad del gobierno de cubrir los déficits que producen, ¿no?
los apoyos financieros que da Alemania para la gente que se queda sin trabajo, esto del Kurzarbeit, cosas que en nuestros países la capacidad es muy limitada para nivelar esta diferencia. Y por eso preguntábamos también de la envergadura, porque la variante Delta surge en la India. Voy inmediatamente con usted, doctora Vega, y yo me pregunto qué diferencia hay entre los grandes centros urbanos de la India con, por ejemplo, los barrios populosos de México, de Ciudad de México, una de las ciudades más populosas del mundo. Nos preguntamos cuánto puede empeorar la curva, cuánto pueden empeorar los fallecimientos y esa desprotección social a la que estás haciendo mención. Claro, o sea, nosotros tenemos más de 20 millones de personas en la Ciudad de México contadas y el país tiene más de 140. Estamos hablando de cantidades increíblemente grandes, hacinadas en un lugar tan pequeño y donde por supuesto que el contagio, los hospitales, camas de atención no son suficientes para soportar algo. Muchas gracias, Gabriela. Con nosotros, doctora mexicana. Voy inmediatamente hasta Santiago de Chile. Doctora Vega, nuevamente, hacinamiento, pobreza, falta de políticas públicas, el Estado no llega a todas partes. ¿Cuál es la situación de la gente más vulnerable en Chile? Hablemos de los campamentos en Santiago. Exactamente lo mismo que describe mi colega mexicana. Esta pandemia ha golpeado fundamentalmente a las poblaciones más pobres, que no solamente tienen dificultades en términos de que se han enfermado más y han muerto más, sino que han tenido incluso menos acceso a vacunas. Ahora, aquí hay un tema de fondo, Jenny, que es el siguiente, que hay esta falsa idea de que aquí uno tiene que elegir entre la economía y la salud. Y la verdad es que lo que se ha mostrado con datos es que si tú privilegias en esta pandemia mantener la población más sana con todas las medidas de manera rigurosa, el impacto económico es mucho menor. Sin embargo, por ejemplo, en mi propio país, nosotros somos uno de los 5 países con deuda menor en el mundo y el gobierno hasta ahora, recién ahora, por la presión popular que ha habido, a fin de este mes va a empezar un salario único por 3 meses que efectivamente va a permitir que aquellas familias que tienen que salir igual, los trabajadores informales, puedan afrontar con cierta tranquilidad estos meses que vienen. Entonces, esta situación de sensación de que uno tiene que elegir es muy compleja porque sin salud no hay economía. Y eso es lo que ha probado esta pandemia, que era una discusión eterna, que sin salud no existe, no hay posibilidad de tener economía sana. Doctora Janet Vega, conversando con nosotros de Santiago de Chile, asesora de la OMS. Y Albert, por favor, Albert Steinberger, responde a lo que está diciendo la doctora Vega ahora mismo. Hacinamiento, pobreza, no llega al Estado. Elegir entre la economía y la salud en un país como Brasil ha sido también esa ampliamente la discusión, ¿no? Exactamente. El presidente Bolsonaro siempre se posicionó por la economía, que la gente tenía que ir para trabajar, para las calles y se exponer en el virus, y siempre fue puesta esta falsa dicotomía, pero al final el gobierno también ayudó con una bolsa, pero el problema de Brasil es que es un país muy amplio. Entonces, por ejemplo, la bolsa que era 600 reales en Nordeste era posible para que la gente evitara de salir y hasta aqueció la economía del Nordeste de Brasil. Pero en São Paulo, con 600 reales no se vive. Entonces, claro, hay que adaptar y hay que también pensar en políticas públicas efectivas y locales. Pero lo que yo creo que el gobierno brasileño pasó muy allá de eso, muy lejos de eso. No ha logrado todavía, claro. Bueno, también muchas críticas a la negación, minimización de la pandemia de parte del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, una historia más o menos parecida con el presidente Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Cuánto pasó la cuenta en México, doctora Gabriela Aldama, esta situación en el país? ¿Cuál es el balance, esa reflexión que se está haciendo ahora, que el país, después de un año y tanto de pandemia, enfrenta ahora una de las peores variantes del coronavirus? Bueno, eso es relativo, ¿no? El brote de Delta del coronavirus se dio en principio de año, febrero más o menos, en un caso limitado, un brote que se limitó, o sea, existió, estuvo unas 30 y algo personas afectadas, pero se habla mucho más de una propia variante dentro del país que se propone por parte de la Universidad Nacional de México como el 80% de los casos causados, ¿no? Y se propone como una variable de interés para la OMS que
Ahora con las nuevas, con la variante Delta, que está más expandida por muchos más países, llama más la atención. Pero nuestro nivel de secuenciación también es muy limitado. Nuestra capacidad de conocimiento con esto también es muy limitado. Entonces, la lucha sigue. Ahorita estamos en semáforo verde, después de elecciones, justamente. Ahora todos tratan de solucionar la pandemia en 2 meses, ¿no? Claro, un poco eso, ¿no? Chile apostó todas sus canicas a comprar vacuna en tiempo de elecciones también. Creo que es una técnica bastante conocida. Tampoco, bueno, no pensamos, hay críticas a todos los gobiernos, hay que decir bien honestamente, a gobiernos de izquierda, derecha, centro-derecha, centro-izquierda, aquí no hay ningún líder político que realmente se escape a las críticas. Tampoco crean ustedes, la canciller Angela Merkel ha escapado a las críticas. Ella sabe la situación respecto a la variante Delta que está presente en Alemania, lo hemos dicho en la primera parte del programa. Ella también está en sus últimas semanas de canciller alemana, abandona de nuevo el cargo y en medio de todo eso hizo una locución y volvió a hablar de la importancia de no bajar la guardia contra el virus. Escuchemos. Solo puedo decir que no podemos actuar como si el coronavirus hubiese desaparecido, incluso aunque a veces se tenga la sensación de que ya ha pasado todo. En Lisboa se ve lo rápido que eso puede cambiar. La canciller alemana, que además es escuchada en muchas latitudes como un referente político, con razón, sin razón, es simplemente un hecho. Sabemos también que la prensa chilena, doctora, usted me está escuchando, voy inmediatamente con usted, la prensa chilena también siempre hace referencia respecto a lo que dice Angela Merkel respecto a la política pública, de cómo manejar la pandemia. En el caso de Brasil, ¿se puede aplicar esto? Y lo pregunto más allá incluso de Bolsonaro, porque Bolsonaro es el poder ejecutivo, pero también están las gobernaciones, están las alcaldías que han jugado un papel también muy importante en el manejo de políticas públicas en el Brasil. ¿Cuánto ha predominado esa situación en lo que estamos viendo hoy día? Yo creo que por todo el mundo los gobernantes se acercaron mucho de expertos, de especialistas. En el caso del gobierno federal, ahora está hay una investigación parlamentar que sigue ahora en el Parlamento brasileño, que ha enseñado que Bolsonaro se cercó de un gabinete paralelo que no era el Ministerio de la Salud, pero que era exactamente un ministerio, un gabinete lleno de negacionistas, exactamente para el tratamiento precoce con cloroquina, con todo lo que había sido criticado hasta entonces. Entonces, esto es el gobierno federal. Pero hubo una pelea muy grande que llegó hasta el Supremo para quién tendría el derecho de llamar las medidas más duras de distanciamiento, y el Supremo brasileño decidió que cabía a los estados. Entonces, el estado de São Paulo, claro, tenemos elecciones también el año que viene, entonces se montó una disputa muy política y el gobernador de São Paulo, que tiene pretensiones electorales, claro, también se posicionó mucho por medidas más duras. Pero una medida que es interesante discutir ahora, sobre todo con la variante Delta, Jenny, es que la variante Delta ataca mucho a las personas que tienen solamente una dosis. Entonces, por ejemplo, la capital de São Paulo y de Río decidió reforzar las primeras dosis, pero y retrasar las segundas dosis. Pero eso ahora con la variante Delta hay que ser repensado. Entonces, ellos, con la variante Delta, creo que el juego también de decisiones y de manejo político hay que cambiar y hay que adaptarse. Albert, muy breve, con todo esto que está describiendo, ¿cuánto afectó esta situación a la adquisición de vacunas para Brasil? Esa negación a la que hace mención por parte del presidente Bolsonaro, porque esto en un momento todos los gobiernos y todos los presidentes hicieron andar su músculo político, también lo hizo la canciller Merkel en su momento, lo hizo también el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hizo el presidente Piñera de Chile. ¿Qué pasó con Brasil? Toda la discusión de Brasil ahora sigue mucho en torno de esta comisión parlamentar de inquérito que está enseñando qué pasó en la compra de esas vacunas, y lo que quedó claro es que Pfizer hizo una oferta muy temprana, hizo ofertas repetidas al gobierno y el gobierno dice no, pero ahora en la semana pasada apareció que el gobierno compró dosis de Covaxin por una empresa que es una empresa que tenía ya problemas de contratos sospechosos con el Ministerio de la Salud. O sea, el gobierno Bolsonaro, que se decía muy ajeno a corrupción, ahora está quedando cada vez más claro que hay sospechas muy grandes que pesan ahora sobre el presidente Bolsonaro, que también en compra de vacunas hubo un lobby muy pesado para compra de esa vacuna Covaxin, por ejemplo. Entonces, claro, antes se pensaba que Bolsonaro simplemente ha dicho no para
para todas las vacunas, pero no fue el caso. Hubo un lobby muy pesado de grupos organizados dentro del gobierno que está ahora quedando claro. Albert Steinberg, que siempre me sorprende con su nivel de español, colega de la Fundación Getúlio Vargas, haciendo mención a que en Brasil, bueno, faltan vacunas también por la impericia o por la falta de conocimiento, llámelo como quieran, de la clase política. En Chile la situación es un poco distinta. Ha habido, al parecer, si lo comparamos con el resto de América Latina y del mundo, ha habido abundancias de vacunas, digámoslo de esa manera, si me permite la licencia, doctora. Sin embargo, no todos, pese a eso, quieren vacunarse, ¿me equivoco? O sea, hemos visto en la prensa chilena que han destacado que hay veinteañeros que han ahora acudido a la vacuna, pero en ese tramo entre la gente de entre 30 y 40 años, por ahí están todavía reacios a vacunarse. ¿Hay confianza en la vacuna en Chile? ¿En todas las vacunas? Porque ese es otro tema, ese es otro factor. Jenny, yo creo que eso es más bien, no ha sido comprobado esta reticencia. Lo que ha ocurrido es que el uso de la vacuna ha estado restringido también por la cantidad de vacunas disponibles en algunos lugares. Entonces, si bien nosotros hemos tenido muchas vacunas, todavía estamos en el borde y nos van llegando vacunas a medida que vamos vacunando. Ahora, yo quisiera referirme a un tema que tiene que ver con las vacunas más allá de Chile, de Brasil, etcétera. Han habido 3 cumbres mundiales en los últimos meses: G7, G20 y la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS. Se esperaba que en estas 3 cumbres los gobernantes hicieran un commitment, un compromiso de aportar vacunas para por lo menos vacunar a 1 billón de personas que son las más vulnerables en el mundo. Y eso tiene que hacerse ahora. Eso no ocurrió. De hecho, los commitments fueron para el año 2022 y eso no basta. Entonces, nosotros podemos estar aquí discutiendo mucho, pero finalmente este es un problema global en que ningún país se va a salvar solo y no vamos a salir de esta pandemia a menos que asumamos que esta pandemia tiene que ser solucionada como un problema de todos, que si no hay vacunas en Brasil es un problema para Chile, que si no hay vacunas en otros lugares es un problema en Europa. Y esa mentalidad de comunidad global yo por lo menos no la he visto desde el inicio de la pandemia. Y quiero decirle que nosotros en Chile, por lo menos en la comunidad científica, veneramos a 2 mujeres que son líderes mundiales. Dígame. A Angela Merkel y a Jacinta, porque realmente... A Jacinta Ardern, perdón, la primera ministra de Nueva Zelanda, ¿no? Muy bien, Nueva Zelanda. Pensamos que su liderazgo muestra realmente un entendimiento del problema, pero desafortunadamente no están siendo escuchadas lo suficientemente en el mundo. Perdóneme, pero eso no se puede aceptar, porque sí, la canciller Angela Merkel todavía se opone a liberar los patentes frente a las vacunas. Hay que tomar, no hay que olvidar ese factor que es bastante importante, porque yo lo considero una decisión fatal. Pero contemos un poco por qué la canciller se está... No, está muy bien, tu alcance muy interesante. ¿Por qué la canciller se está negando a esa situación? Bueno, es típico que los gobiernos de los países donde tiene su sede principal los grandes productores de medicamentos, la industria farmacéutica, que fue Estados Unidos, más allá son Suiza, Japón, Francia, Alemania, protegen los derechos y intereses de la gran industria farmacéutica. Es el interés que tienen. Los argumentos a veces son un poco ridículos, encuentro yo, pero son bastante decididos en no ceder ningún paso. Y a ese grupo pertenece también el gobierno actual de Alemania. Pues que muy bien alcance. Jens está hablando también de la posición del gobierno alemán respecto a lo más complicado, pero el paso que se está pidiendo a nivel internacional, liberalizar las patentes para que haya una estrategia de vacunación global sin depender de las farmacéuticas para que produzcan las dosis de vacunas. Bueno, en el G7 solamente como datos, Estados Unidos fue con el gran anuncio de regalar 55 millones de vacunas, de 14 millones de los cuales se van a ir a América Latina. Sabemos, tú decías 20 millones solamente en Ciudad de México, para que aprendamos un poco la dimensión de lo que estamos hablando. Esperamos a las, y esa idea de COVAX. Y luego parece, disculpa, me voy inmediatamente contigo, Gabriela. Por favor, doctora Vega, escuche lo que voy a decir a continuación. Y luego aparecen 2 proyectos de vacuna en Cuba, Soberana 2 y Abdalá. Y lo que dice además el gobierno cubano, dice que es posible que liberen las patentes de esas vacunas para compartirlas con, por ejemplo, el resto de la región de América Latina, que además, se ha dicho, es una de las regiones más afectadas en el mundo por la pandemia. ¿Cómo se recibe este debate en México?
compartir, solidarizar, hacer una estrategia global. Se habló. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló acerca del tema. No recuerdo exactamente en qué punto, pero habló acerca de renunciar a las vacunas para reducir cierto número de vacunas que recibe México, para otorgarlo a algunos otros países en una situación peor. Cuando México tiene una alta tasa de mortalidad, creo que dentro de las principales también en el mundo, con Estados Unidos, Brasil, etcétera. Si se llevó a cabo o no lo conozco. Sé que recibimos 10 millones de vacunas por parte de la iniciativa de la OMS. COVAX. De COVAX, exactamente. Pero se considera una catástrofe moral, considero una cuestión de egoísmo por parte de las farmacéuticas más grandes del mundo y que nos alcanza. ¿Por qué? Porque ahora la mutante se empezó en India y está afectando ahora a los países que tienen a las vacunas, ¿no? Que estaban vacunados. ¿Por qué? Porque la población que está ahí produciendo la mutante no está protegida, ¿no? Muy buenas consideraciones de Gabriela Aldama, doctora mexicana. Ella trabaja con personas en situación de calle aquí en Berlín, conoce muy bien cómo se mueve, cómo se vive la pandemia en la calle, aquellos que no tienen nada para enfrentar una amenaza de esta envergadura. La lucha contra el virus también muestra esa sociedad global de dos clases. Aquellos que pueden permitírselo, vacunan todo lo que pueden. Aquellos que no pueden permitírselo, mala suerte, con todo lo que eso significa. Es la realidad de un virus que separó aún más a los ricos y a los pobres y que vimos con toda crudeza en India. Las calles de Nueva Delhi recuperan el bullicio habitual. Han bajado tanto las cifras de nuevas infecciones como las muertes por coronavirus, aunque ni siquiera una quinta parte de la población está vacunada. Muchos creen que en India han aprendido con la pandemia. No creo que la gente lo vaya a olvidar tan rápido, pero sí el país se recupera. Fue un tiempo horrible para todos. La gente y el gobierno han hecho mucho. Creo que todo irá bien. En Brasil, en cambio, la situación sigue empeorando. El país ya registra más de 500.000 de fallecidos. El presidente Jair Bolsonaro ha ignorado el peligro del virus durante mucho tiempo. Pero también suben los casos de coronavirus en Chile, donde el gobierno ha tratado de frenar la pandemia con cuarentenas y una amplia campaña de vacunación. Además, en varios países de la región se registró otra variante cuya peligrosidad todavía no se puede calcular. ¿Tendremos que aprender a vivir con el virus y sus variantes? El problema es cómo aprender a vivir cuando no hay vacunas y es la vacuna lo que está ahora comprobado como la gran herramienta, la gran arma contra el coronavirus y todas las variantes, entre ellas la Delta, de la que nos estamos ocupando especialmente. Albert Steinberger, tú hablabas también de lo que era esa estrategia global, de la solidaridad, también que quizás algunos gobiernos quieren hacer legítimamente una estrategia solidaria hacia otros gobiernos enviando vacunas, pero también se utiliza como instrumento político, como diplomacia de las vacunas, de las mascarillas, fue en su momento. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Sin duda, ahí se puede ver en el escenario internacional muy fuerte. Rusia, cuando manda dosis de vacuna, que llega también ya con investidores. También, claro, es interesante mirar de un punto de vista de ayudar a los países, de salir de eso conjuntamente, pero vivimos en un mundo que está polarizado ahora y hasta la salida de Donald Trump, Estados Unidos no había entrado en eso. Entonces quedó un vacuo que entró, China y Rusia entraron muy bien en eso, intentando ampliar su área de influencia muy fuertemente. Entonces eso es interesante también de ver, no solamente de una manera mirar de una manera un poco política y estratégica eso también. Muy bien, Albert, nos quedan solamente 3,5 minutos de programa, vamos súper rápido. Doctora Vega, para usted va a ser la última pregunta. En relación a lo que está diciendo Albert ahora mismo, hay que reconocer, todo el mundo se pregunta cómo es que Chile pudo vacunar tan rápido y con todos los proyectos de vacuna. Doctor, aquí el doctor Holz sonríe un momento. Hay que reconocerle al presidente Piñera en medio de todas las críticas y sabemos que se va con muy baja popularidad histórica de su mandato. Hay que reconocerle que sí hizo equilibrismo político para tener la vacuna china, la vacuna, la de Estados Unidos, la vacuna suiza-alemana, ¿no? Sí, bueno, yo quiero aquí hacer 2 puntos. El primer punto es que efectivamente Piñera es un negociador.
y su especialidad es en compra a futuro. Por lo tanto, efectivamente, la compra de vacunas son atribuibles a Piñera fundamentalmente y a su visión desde ese punto de vista. Respecto a la capacidad de vacunación, eso sí que no es de ahí. Chile tiene un sistema de salud pública que tiene 50 más 70 años de existencia basado en la atención primaria, y este país vacuna todos los años a toda su población en periodos de 1 mes, 2 meses. Por lo tanto, aquí los grandes héroes es la red de salud pública basada en la atención primaria, que funcionó como funciona siempre, solo que esta vez todo el mundo se dio cuenta de que parece que nuestro sistema de salud no era tan malo como ha sido bien, ¿cómo se llama? Muy criticado últimamente. Bueno, esa felicitación también me extiendo a esa invitación a la Red de Salud Pública del Colegio Médico de Chile, también por toda la labor que están realizando. Doctora Vega, asesora de la OMS, le agradezco oficialmente en nombre de Deutsche Welle este contacto, que esté muy bien, mucha fuerza y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y saludos a todos los colegas que están allá en el estudio. Eso es lindo, poder trabajar en vía telemática. Me están diciendo cada 2 minutos apenas. Jens, por favor, y Gabriela, no sé cuál de los dos, concretamente es algo que sí pasa por una solución política en conjunto. Lo que pasa es que yo lo veo un poco diferente. Lo que falta ahora en esta situación es un principio, aplicar el principio de solidaridad a nivel mundial, global. Lo que pasa es que algunos países compran cantidades de vacunas y en otros países faltan. Lo que se requiere es aplicar lo que conocemos de seguros de salud, por ejemplo, un sistema solidario de que todos pongan lo que tengan de acuerdo a lo que pueden poner y reciben de acuerdo a las necesidades. Usted habla de solidaridad, pero yo lo veo un poco más como un sentido común de bienestar para todos. O sea, la solidaridad definitivamente es parte de, pero todos tendríamos que estar conscientes de que el que hace el bien a uno nos regresa también para todos. En esta cuestión es más fuerte esta situación social de cómo nos ayudamos y es un sentido común. ¿Cómo hacemos muy breve, hacemos para que los políticos vean esto? Porque aquí se trata de una cuestión tan de sentido común. Así es simple. Mira, cierra tus ojos, manifestar en este tipo de coronavirus. ¿Cómo se hace? Sí, el desafío global se requiere una solución global, nada más, nada menos. Albert. Sí, yo creo también es como mirar la cuestión global, pero no como solamente solidaridad, pero como práctica. Es necesario mirar globalmente para erradicar el virus, si no, no vamos a llegar. Y así tenemos que despedirnos. Soy Jenny Pérez, esto ha sido A Fondo. Realmente feliz de poder aportar con ustedes a esta discusión de la variante Delta. Nos acompañaron Albert Steinberger, periodista brasileño, el doctor Jens Holz, consultor y profesor de salud global, y además Gabriela Aldama, médica mexicana. Te felicito por tu trabajo, mucha fuerza. Y un abrazo a ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.